Hoy compartiremos el Salmo número 137. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Fuerte fue la cautividad de la que fue objeto la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Aquí el pueblo se hallaba cautivo en Babilonia y fue llevado allí bajo el gobierno de Nabucodonosor. Bien, esta cautividad vino por causa del pecado del pueblo de Israel, pues se desviaron tras los Baales, tras dioses paganos, y no oyeron la voz de Dios. Pero con todo y eso, Dios tiene gran bondad y gran misericordia. Y muchos son llevados cautivos, y dice que junto a los ríos de Babilonia estaban, siendo de ellos demandado el que cantasen cánticos de parte de los babilonios. Y ellos se sentían tristes, abatidos, cansados, desorientados, añorando su ciudad, añorando lo que habían perdido por causa del pecado, añorando el reunirse en el templo, el alabar a Dios, el exaltar su nombre. Y ahora allí en medio del lamento, de la confusión y de la tristeza, se les estaba pidiendo que cantasen. Y había una expresión de cómo olvidaremos, cómo no reconoceremos, Señor, tu presencia, cómo no, Señor, recordamos a Jerusalén. Es como nosotros en tierra extraña, cómo no anhelar a nuestra familia, compartir con ellos. Recordamos a los vecinos cuando estamos en otro lugar, cuando viajamos a otros países. Podemos decir: Colombia es mi patria amada, mi patria querida. Pero más que eso, que Dios nos guarde de apartarnos de Él y separarnos de Él, porque sería más terrible el que haya una ruptura en esa relación y en esa comunión con Dios. Qué rico que añoremos y anhelemos estar en el templo, en su presencia, y que podamos alabarle. En segundo lugar, podemos ver que los edomitas, que eran descendientes, ¿verdad?, de Jacob, es decir, de Abraham y de Isaac, eran linaje, habían sido indiferentes, fríos, apáticos ante esa cautividad por parte de Nabucodonosor. Y los edomitas habían declarado: arrasen la ciudad, arrasen, y eran familiares. Nosotros no podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás. No podemos ser fríos y calculadores, ni mucho menos gozarnos del mal del otro. Bien dice la Escritura: no sea que Dios se lo quite a él y se lo ponga a ti. No debemos gozarnos, debemos dolernos, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Pero los edomitas no lo hicieron. Qué bueno poder hacer y poder servir, y hacerlo con amor, ¿verdad? Pero bien es cierto que ahora
babilonios, cuando habían sido usados en su momento para traer juicio o disciplina sobre el pueblo de Israel, ahora ellos también cosecharían lo que habían sembrado. ¿Y qué habían sembrado los babilonios? Despojo, robo, saqueo, destrucción, muerte, derramamiento de sangre. Habían estrellado los niños y por eso el salmista, cuando esta frase es tan fuerte, ¿verdad? El salmista dice, a ellos les ocurra igual, ¿verdad? Había dolor en el corazón del salmista. Hoy bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos a los que nos ultrajan, a los que nos señalan, bendigámoslos, no los maldigamos y perdonémoslos. Que Dios es justo y Él no tiene por inocente al culpable. Nosotros caminemos en el Señor y suframos con gozo, suframos con alegría, confiando en Dios, sabiendo que Él va a hacer, que Él no deja para siempre al justo, que Él no tiene por inocente al culpable, que Dios hace justicia por nosotros, que Él conoce las situaciones que hemos vivido en el pasado, ¿verdad? ¿Cuántos nos han despojado, perseguido, calumniado? ¿Cuántos han sido indiferentes? Bueno, los bendecimos y los perdonamos. De eso se encarga el Señor. Tú no te desgastes. Tú mira al Señor. Tú haz el bien. No te canses de hacerlo. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien y el mal y camina con el Señor. Caminemos con Él. Avancemos y tengamos la plena seguridad que el Señor hará. Usted puede encontrar esta historia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 49, versículos del 7 al 22, y también en el libro del profeta menor Habacuc, capítulo 1, ¿verdad? Usted va a poder encontrar, y en otras partes de la escritura. Vamos a ver cómo se llevó a cabo esta situación que narra aquí el salmista. Pero dígamele, Dios, gracias. Aquí estamos nosotros, te necesitamos. Ayúdanos, necesitamos de ti. Gracias, porque siempre que hemos estado en la cautividad, tú nos has sacado. Un día llegaste a nuestra vida y nos libraste de la cautividad del pecado. Y ahora nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza, porque tú tienes cuidado. Y así como el reino babilónico cayó bajo el imperio medo-persa, así, Señor, tú quebrantaste la obra del diablo, del maligno, y los venciste en la cruz, que está por encima de cualquier reino humano, el reino tuyo, la victoria que tú nos diste. Y hoy nos gozamos y hoy disfrutamos, Dios, de ese gran amor, de esa liberación, de esa paz, de esa bendición. Gracias por librarnos de la cautividad más grave que es la del pecado, la del infierno y la de la muerte segunda en Cristo Jesús. Gracias porque nos sigues librando, nos sigues salvando, nos sigues ayudando, nos sacas de las encrucijadas, de los laberintos, de las situaciones difíciles siempre. Gracias, Dios. Hoy libera al que está en la cárcel, hoy libera al que está privado de su libertad física. Hoy libera, Señor, al que está en una cárcel espiritual. Hoy sácalo de esa cárcel mental que lo aturde y que lo atormenta. Hoy obra allí, Padre eterno, y ministra de una manera especial. Te damos a ti muchas gracias, Dios. Gracias por traer paz, bendición y ayuda. Gracias, Dios, porque aún en medio de la prueba cantamos a ti, te adoramos y creemos que las cadenas son rotas. En Cristo Jesús, amén y amén.